clase grabada del lunes pasado, ¿sí? Así que ya este, a los que entraron recién, si alguien los pueden copiar en el chat los links, así los tienen, ¿sí? Me hacen el favor. Bueno, seguimos entonces con el práctico 7. Nosotros habíamos quedado, a ver, les comparto. Primero empezamos a grabar. Y les comparto la pantalla. Bueno, nosotros habíamos quedado haciendo un repasito, hagamos un pequeño repaso para ver lo que vimos, lo que venimos viendo. El práctico 7, entonces, modelos de distribución de probabilidades. Estamos viendo algunos modelos matemáticos para calcular probabilidades. Estos modelos vamos a dividirlos, decíamos, según el tipo de variable que tengamos. Entonces, el primer caso es para variables aleatorias que son discretas, es decir, numéricas discretas. Y ya vimos el modelo binomial, el modelo hipergeométrico y el modelo geométrico, ¿sí? O distribución geométrica. Son los tres modelos que ya vimos hasta la clase pasada, más una aproximación que es esta de acá, que decíamos que podíamos usar el modelo binomial, ¿no es cierto?, para aproximar una situación hipergeométrica, siempre y cuando este, se cumplan ciertas condiciones para tener una buena aproximación, ¿sí? Entonces las condiciones, decíamos, era esta, que n, la cantidad de pruebas, tenía que ser menor al 5% o 0,05 de la población de hipergeométrica, ¿sí? Bueno, hasta ahora es lo que venimos viendo. Y el práctico, a ver, vamos acá, no sé. En el práctico llegamos hasta el ejercicio 14, que es ¿sí? Que era de variable de distribución geométrica. Empezaríamos hoy con el ejercicio 15, entonces, que dice sea x una variable aleatoria con distribución de Poisson, ¿sí? Que es otro modelo. Y me dice utilice la tabla para calcular, y bueno, nos da una serie de casos para calcular con la tabla. Primero, antes que nada, bueno, habrá que ir completando este cuadrito para ir agregando voy a ocultar esto. Bien. Entonces acá había que agregar el siguiente modelo, que va a ser el modelo de Poisson. ¿Sí? Este es un matemático francés que no creó, sino que pensó este modelo, digamos, y después se fue a aplicar. Bueno, vamos a ver cómo o qué condiciones son las que vamos a tener que revisar para poder aplicar el modelo primero, ¿sí? Siempre acuérdense que yo, para poder aplicar cualquier modelo, tengo que corroborar que se cumpla determinada situación con determinadas características. Bueno, en este caso el modelo de Poisson se utiliza para determinar la probabilidad de ocurrencia de un número establecido de eventos. O sea, yo voy a poner la probabilidad de ocurrencia de un número establecido de eventos dice cuando estos ocurren o se dan, digamos, en una unidad de tiempo
espacio o volumen. Entonces, en esta situación, si yo tengo una situación en la cual las ocurrencias de las cuales yo quiero calcular las probabilidades se presentan en unidades de tiempo, espacio, volumen, yo debería pensar en que la aplicabilidad del modelo de Poisson, ¿sí? Entonces dice, en este caso no tengo un número de ensayos, es decir, no tengo un n como en los otros modelos, binomial, hipergeométrica y geométrica, teníamos un valor de n. En este caso no hay un valor de n porque las ocurrencias, los eventos, estos eventos ocurren dentro de un continuo, digamos, de tiempo, espacio o volumen. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad, decíamos, si yo estuviera en un aula, ¿sí? Y yo en un lapso de 10 minutos, ¿sí? En una unidad de tiempo de 10 minutos, yo quiero saber o quiero calcular la probabilidad de que entren, supongamos, 5 alumnos al aula, ¿sí? Supongamos que yo empiece las clases de las 2 hasta las 4 de la tarde, yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que entren 5 alumnos entre las 2 de la tarde y las 2 y 5 de la tarde, ¿sí? En esos 5 minutos. Entonces yo lo que estoy diciendo es que esa ocurrencia, el evento que yo estoy tratando de calcular de probabilidad, se presenta en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces eso lo podríamos calcular con este modelo de Poisson. En el caso de una unidad de espacio, generalmente en el ámbito económico por ahí no es muy común, en el volumen tampoco es común, pero si queremos pensar en algún ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de las hojas de tabaco, ¿sí? En una hoja de tabaco, ¿sí? Digamos, en la parte de agronomía, si se quiere, ¿no? En una hoja de tabaco, ustedes saben que en la hoja de tabaco, la calidad de la hoja se puede llegar a determinar de acuerdo a la cantidad de manchitas o de acuerdo a la cantidad de imperfecciones que tenga, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de encontrar, supongamos, dos manchitas en una hoja de tabaco, ¿sí? En la hoja de tabaco funcionaría ahí como una unidad de espacio, ¿sí? Una superficie. Entonces, como el evento ocurre en esa superficie, yo podría también ser aplicable este modelo de Poisson, ¿sí? Y en el caso de volúmenes, el ejemplo, digamos, más clarito es decir, en el ámbito de la bioquímica, entonces yo diría, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que encontremos una determinada cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, en 10 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo sería lo mismo, digamos, el evento, la cantidad de glóbulos rojos, yo lo estoy eh, buscando en una unidad de volumen, en una determinada cantidad de líquido, en este caso de sangre, ¿tá? Son ejemplos que, bueno, son más fáciles de entenderlo en esos ámbitos, por eso se nos remito a esos ámbitos, pero básicamente nosotros en economía trabajamos por unidades de tiempo. Podríamos trabajar en alguna de las otras unidades, y bueno, pero habría que tenerlos en cuenta, pero es un poco más raro, ¿sí? De todas formas, por ahí algún ejercicio de algún libro trabaja con esas unidades de tiempo, espacio, volumen, y hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las propiedades? Este modelo tiene ciertas propiedades teóricas para que sea, digamos, funcional, digamos, para que pueda funcionar bien y nos dé un buen cálculo de probabilidades. Primero, la primera propiedad o característica sería el número de ocurrencias, dice el número de ocurrencias es independiente. Cuando digo que es independiente, le hago referencia que es independiente de una unidad a otra, ¿sí? Si bien lo aclaremos acá. O sea, estos eventos son independientes entre sí. Ya sabemos, ya lo hemos visto muchas veces, que el concepto de independencia quiere decir que si ocurre un evento, digamos, este evento no afecta la probabilidad del siguiente evento.
Entonces el siguiente es independiente. La segunda característica o propiedad es que en este proceso o este modelo de Poisson, los eventos suceden uno a la vez. Es decir, el modelo está pensado para situaciones en las cuales los eventos se presenten uno por vez, no que se presenten al mismo tiempo, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este caso. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo, cuál sería la situación en la cual esta regla no se cumple. Y la tercera característica es que dice el valor esperado de x, que le vamos a llamar acá con la letra griega lambda, dice es proporcional al tamaño de la unidad, al tamaño de la unidad especificada. Bien. O sea, ya lo vamos a ver ahora el concepto, ¿no? El valor esperado de x es proporcional al tamaño de la unidad especificada. La unidad especificada se refiere a la unidad de tiempo, espacio, volumen en el cual yo estoy analizando el problema, ¿no? Bueno, como este es un modelo de variable discreta, tiene su función de cuantía, que acá vamos a ver el concepto que decíamos hace rato. La función de cuantía vendría a ser el modelo en sí, la fórmula, digamos, que vamos a utilizar. En este caso, yo voy a calcular la probabilidad de que x se tome un valor x sub 0 determinado, haciendo e a la menos lambda por lambda elevado a la x dividido x factorial. Y acá hay que hacer algunas aclaraciones, es decir, lambda, ¿qué es lambda? Lambda se define como el promedio de eventos a largo plazo en cada unidad especificada. Entonces, básicamente, entonces, fíjense, en la función de cuantía, si nos fijamos cómo armamos la función, tenemos la e, que la e es una constante, ¿no? La e es la base del logaritmo neperiano, que es una constante. Si ustedes la pueden buscar en su calculadora, que tiene un valor de 2,7183 y sigue, digamos. Es una constante que tiene muchos decimales, pero básicamente se la define como la base del logaritmo neperiano. Bueno, esa constante va a estar acá, elevado a la menos lambda, por lambda a la x es el valor que yo quiero calcular la probabilidad, y dividido x factorial es el mismo valor. O sea que acá el único parámetro de esta distribución va a ser lambda. O sea que yo voy a decir x se distribuye Poisson, ¿no es cierto? Y voy a tener que especificar el valor S de lambda, que se define como el promedio de eventos a largo plazo en cada unidad especificada. O sea que yo, para poder usar el modelo, tengo que conocer el promedio de ocurrencias por unidad, ¿sí? Es decir, yo si quisiera, en el ejemplo que dimos hace rato, si yo quisiera calcular la probabilidad de que entren 2 alumnos en 5 minutos al aula, yo debería conocer previamente, saber
cuántos alumnos entran en promedio cada 5 minutos. ¿Sí? O sea, es un valor, un parámetro que se debe conocer para poder trabajar con el modelo. Entonces, esta característica de acá es muy importante que la remarquemos porque dice el valor esperado de X, que es lambda, ¿sí? Que es el promedio de este promedio de eventos, es proporcional al tamaño de la unidad especificada. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que si yo digo, si yo sé que al aula entran, supongamos, 10 alumnos cada 5 minutos, ¿sí? En promedio, entonces quiere decir que cada 10 minutos yo lo que tengo que hacer es 5 por 2, o sea, es proporcional. Si yo establezco mi unidad de tiempo en 5 minutos y yo sé que en esos 5 entran 10 en promedio, si yo establezco, agrando la unidad al doble, ¿sí? En 10 minutos entrará el doble en promedio. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta característica, que ya la vamos a ver que es bastante utilizada en los efectos de la práctica, ¿no? Bueno, la esperanza en este modelo, dice, la vamos a calcular directamente, como ya lo dijimos, la esperanza es mu, el promedio a largo plazo. Y tiene una característica este modelo, que la varianza también va a ser mu. Perdón, va a ser lambda. ¿Sí? Esperanza va a ser lambda, la varianza va a ser lambda, y evidentemente el desvío va a ser la raíz de lambda. ¿Sí? Y acá hay una aclaración. Lambda, muchas veces, como estamos hablando de promedios, se los llama o se los denomina mu. ¿Sí? También. O sea, si estoy hablando de una situación de Poisson, de probabilidades, yo puedo decir lambda, puedo decir mu. Y está diciendo cosas similares o idénticas también. ¿Sí? Bien. Y para que terminemos de analizar esto, vamos a ver que completando acá este cuadrito de arriba, yo voy a poder usar la distribución de Poisson, ¿sí? Acá vamos a hacer con rojo para que se note. Usando Poisson, yo voy a poder aproximar resultados binomiales. O sea que hay una aproximación más acá, que sería esta, en la cual yo uso el modelo de Poisson para calcular un modelo que en realidad es binomial. ¿Sí? Una situación que en realidad es binomial. Entonces, entre Poisson y binomial hay algún tipo de relación. Y acá sería la aproximación de binomial, por, usando Poisson. Y acá la característica, ¿cuál sería la condición que se debería cumplir para que yo tenga una buena aproximación? O sea, para que yo pueda hacer este reemplazo y obtener buenos resultados. La regla matemática es que n sea un número muy grande y el p de binomial sea un número muy pequeño, se tienda a cero. O sea, las condiciones, acordémonos que estamos con una situación binomial, ¿no es cierto? Que queremos calcularla por Poisson. Entonces, en binomial tenemos n y p. Si n es un número muy grande y p muy pequeño, entonces ahí sí voy a poder usar Poisson para aproximar. ¿Cuándo n va a ser grande y cuándo va a ser pequeño? Eso en distintos libros, en los distintos libros por ahí no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene su criterio, digamos. Nosotros el criterio que usamos es el criterio que tiene Berenson, que dice que n va a ser grande, o sea, n va a cumplir con que tienda a infinito, así que sea un valor muy grande, por tanto me va a cumplir esta condición cuando sea mayor o igual a 20, y p va a ser pequeño cuando sea menor o igual a 0,05. ¿Sí? Este es el criterio de un libro cuyo autor es Berenson. ¿Sí? Si ustedes van a otros libros, por ejemplo el Chou, que es un libro viejo, ¿sí? Pero es bastante, digamos, recomendable, él toma n grande, n mayor a 100, y p menor o igual a 0,01. Es decir, toma valores mucho más grandes para n y valores mucho más pequeños para p. En realidad la condición
la condición práctica es esa, ¿no? Que n tiene que ser un valor muy grande y p muy pequeño. Cuanto más grande sea n y cuanto más pequeño sea p, la aproximación va a ser mejor, ¿sí? Pero bueno, cada autor, como les digo, tiene ciertos criterios. Para Berenson, con n mayor a 20 y p menor a 0,5 ya es suficiente y vamos a tener buena aproximación, ¿sí? Vamos a tener un buen cálculo. Bueno, acá me faltó una cosita más. Como acá estamos reemplazando el cálculo de binomial por Poisson, ¿sí? Entonces yo lo que voy a necesitar es conocer el valor de lambda, ¿sí? Si yo quiero hacer el reemplazo, para poder trabajar con Poisson, habíamos dicho que tenemos que conocer lambda. El lambda que voy a usar va a ser n por p de binomial, ¿sí? Entonces lambda va a ser n por p de binomial. Entonces, con este lambda n por p voy a trabajar con una distribución aproximada Poisson. Bueno, esa sería entonces la aproximación. Ya la vamos a ver en la aplicación práctica, en el ejercicio, en la guía, pero quería que tengamos todo ya para ir a trabajar. Bueno, vamos entonces al práctico con eso. Acá. Bueno, dice, sea x una variable aleatoria con distribución de Poisson, ya me dice que hay una distribución de Poisson en juego, utilice la tabla de distribución de Poisson. Bueno, acá lo importante de acá es que hay una tabla, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que binomial tenía tabla? Hipergeométrica no tenía tabla, geométrica tampoco trabajamos con tabla, pero Poisson sí va a tener tabla, ¿sí? Si vamos a las tablas, yo tengo acá, estas las tablas que están en la plataforma, ustedes tienen ahí, dice distribución de Poisson, esta es la página 11, ¿sí? En la página, o sea, está después de binomial. En la página 11 empieza la distribución de Poisson, las tablas, y fíjense lo que hace ¿qué es lo que nos da la tabla? En el medio de la tabla vamos a tener el resultado de aplicar la función de cuantía, ¿no? Fíjense, la función de cuantía es la que vimos nosotros hace un momento, y nosotros vamos a entrar a la tabla con valores de x en la primera columna, y los valores de lambda los voy a tener en las siguientes columnas, ¿sí? Entonces, de tal forma que si yo quiero cruzar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 0 para un lambda 0,9, supongamos? Entonces tengo que hacer así, 0,9, entonces este valor va a ser la probabilidad que busco, que va a ser el valor que yo encontraría si hago el reemplazo en esta fórmula de cuantía, ¿sí? Si hago el cálculo, digamos, con la función. O sea, esa es la utilidad de tener alguna de estas tablas, ¿sí? Bueno, obviamente la tabla está hecha para distintos valores de lambda y distintos valores de x, ¿sí? Si vamos avanzando en la tabla, lambda va aumentando, fíjense, y obviamente x también. Bien. Bueno, en este caso, y acá lo dice en la tabla, me aprovecho que lo dice acá para analizarlo, fíjense, x, acá me dice que x va, en el caso de Poisson, x va a variar entre 0 e infinito, es decir, que si yo quisiera hacer mi distribución de probabilidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre trabajamos y veíamos, pensábamos en cuáles son los valores que puede tomar x? Entonces x va a tomar valores desde 0 hasta infinito. Y ahí trabajaría con una distribución completa. Con lo cual, ya vamos viendo acá, ya vamos analizando, nos tendríamos que dar cuenta que hay muchas probabilidades, sobre todo cuando estoy trabajando con desigualdades, que las voy a tener que trabajar por el complemento, ¿sí? O sea, las voy a poder trabajar o las voy a tener que trabajar con un complemento porque no me va a quedar otra. Bien. No quería venir acá. Vamos entonces al práctico. Bien. Dice, el inciso A dice, el primer ejercicio nos vamos a familiarizar con la tabla más que nada, dice, después calcule la probabilidad de que x sea 1, acá
yo le pondría, para que sea más claro, la probabilidad de que x sea igual a 1 para un lambda 0,4, para un lambda o mu 0,4, mu 0,7 o mu 4,8. Entonces, esto es sencillo, diríamos, supongamos, x1 y lambda 0,4, vamos a la tabla. Entonces yo buscaría primero el lambda 0,4 acá y x igual a 1 acá. Cruzo y el valor es este, ¿sí? Ese es el valor que yo busco, que es el valor que me está marcando ahí. Si quiero corroborar esto, ¿cómo haría? Yo diría x igual a 1 con la función, ¿no? Sería e a la menos lambda por lambda a la x, todo sobre x factorial. Y eso me debería dar el mismo valor que me da la tabla. Si lo calculamos, nos va a dar el mismo valor, nos debería dar el mismo valor. Bueno, esto lo mismo tenemos que hacerlo para 0,7, para 4,8, digamos, no es difícil, ¿no? Buscar la tabla. El inciso B dice F mayúscula de 3 para mu 1,6 y mu 7,0. Acá volvemos y recordamos el concepto de la F mayúscula. ¿Se acuerdan que la F mayúscula era la distribución de probabilidades acumuladas, o sea, acumulativa? Entonces, F de 3 significa que le estoy pidiendo cuál es el acumulado hasta x igual a 3, que vendría a ser cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. El acumulado desde 0 hasta 3. ¿Cómo hago esto? Y bueno, como esto es variable discreta, esto va a ser la probabilidad de que es igual a 0, más la probabilidad de que sea 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, y más la de 3. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, dos chances. O aplico función de cuantía para cada uno de los casos, así con la función, o hago más fácil, me voy a la tabla, dice para mu 1,6, me voy al mu 1,6 que está acá abajo, acá está el 1,6, y tendré que sumar la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3, es decir, sumaría estas 4 probabilidades que me está dando la tabla acá, y bueno, y ahí ya lo resolvería el caso. Sería el acumulado desde 0 hasta 3. ¿Sí? Habría que sumarlo, no tiene mucha dificultad. Bien. Lo mismo dice para mu igual a 7, hacemos el acumulado de 0 a 3 para mu igual a 7, y acá me pide el acumulado hasta 10 para mu igual a 12 y para mu igual a 10. 12,1 y 10. O sea que tendré que sumar las probabilidades de x igual a 0 hasta x igual a 10 con mu 12,1. O sea que eso se lo dejo para ustedes, está bastante sencillo. Vamos al siguiente. Dice, calcule la función de probabilidad de Poisson para un mu 0,5 y represéntela gráficamente. Es más o menos simétrica esta distribución. Entonces, lo que habría que hacer es ir a la tabla, ¿no es cierto? Ir a la tabla, buscar mu es 0,5, ¿ver? 0,5. Me voy hasta 0,5 acá. Y lo que debería hacer es graficar x, los valores de x, para todos los valores de x, y graficar estos valores de probabilidad. Y ver qué me sale. ¿Sí? Ver qué me sale para ver si esa distribución, ese modelo, va a ser un modelo simétrico o no. ¿Se acuerdan que graficábamos haciendo un eje? A ver, vamos a poner acá. Como esto es variable discreta, el gráfico que les puede llegar a salir acá, yo lo que tendría que hacer es hacer una cosa así, en la cual x 0, 1, 2, 3, hasta donde dé, que es hasta 8.
con las probabilidades correspondientes, que es la otra columna. Entonces acá tenía que graficar el 0, perdón, sí, 0,60, el 0,30, el 0,07, etc. Y ver qué figura me da. ¿Sí? Y vemos qué figura me da. Si quieren lo hacemos así a mano alzada acá, a ver sería, para 0 sería 0,60, supongamos que esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, o sea, que me iría hasta ahí, más o menos. Esto sería 0,60. Para 1 sería 0,30, sería 0, vamos a poner números si no nos perdemos. 30, 0,40, 0,50. Para 1 sería, vamos hasta 0,30. Para 2 es 0,07. Ni siquiera llega al 0,1. Para 3 es 0,01. Bueno, acá empieza a disminuir, ¿no? 0,01. Para 4 es 0,016. Bueno, esto básicamente lo que me está mostrando es que la curva viene así. Una cosa así. ¿Sí? O sea que básicamente esto no es simétrico, acá no hay simetría, y tiene un sesgo a la derecha, ¿no? Tiene un sesgo a la derecha, es decir, tiene una cola hacia la derecha. Eso sería más o menos así, te debería quedar usted en el gráfico. Ustedes lo hacen bien prolijito en la página cuadriculada, en la hoja cuadriculada. Sigamos. El 17 dice, una compañía que asegura casas, acá vamos a analizar un caso más específico. Dice, una compañía que asegura casas contra incendios asume que los reclamos por indemnización se solicitan de acuerdo a una distribución de Poisson a razón de 2,25 por semana. Sea X el número de reclamos que aparecen en un periodo de 4 semanas, encuentre la probabilidad de que X sea menor o igual a 10, mayor o igual a 7, entre 7 y 11. Bueno, acá hay que ver primero, eh, en un análisis de un enunciado yo debería empezar a ver o a descartar. Esto es binomial y no es binomial porque no hay una cantidad de pruebas realizadas. ¿Sí? Tampoco veo que haya una probabilidad de éxito en el enunciado. Entonces binomial descarto. Por lo tanto, si descarto binomial es como que descartara también hipergeométrica porque tenemos casi la misma situación, y geométrica porque ya hemos visto que son las condiciones similares. Una vez que descarto esas tres, bueno, no va a quedar más que Poisson, pero de todas formas decimos, ¿cuál es la razón por la cual vamos a decir que estos sean Poisson? Y bueno, porque decimos que es en la variable, dice, es el número de número de reclamos que aparecen o que ocurren en 4 semanas. Entonces acá estamos hablando de una unidad de tiempo, ¿sí? Y estamos diciendo que la variable que yo quiero calcular probabilidades ocurre en esta unidad. ¿Qué es lo que me hace falta para saber, para usar Poisson? Es el promedio, ¿sí? Entonces acá dice eh, que los reclamos se solicitan a razón de 2,25 por semana. Este debe ser el promedio, ¿sí? Lambda sería 2,25, o sea, hay 2,25 reclamos por, o en, vamos a poner así, en una semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Como mi variable, la variable dada, o sea, yo quiero calcular la probabilidad en una unidad mayor a una semana, ¿sí? Entonces ahí utilizo esto de que el promedio es proporcional, ¿sí? Entonces si yo digo, si yo tengo o recibo 2,25 reclamos en una semana, en 4 semanas, es decir, yo acá lo estoy como mensualizando, ¿no? En 4 semanas, ¿yo cuánto voy a recibir? Y bueno, tendré que hacer 2,25 por 4, ¿sí? O sea, el lambda para 4 semanas será el proporcional, que básicamente me va a dar 9. O sea que yo, para este caso, yo tendría que trabajar con un lambda de 9. ¿Ya? Bien. Una vez que tengo esos dos datos, ya directamente puedo ir a calcular las probabilidades. La probabilidad de que X sea menor o igual a 10, ¿no?
Entonces yo, si hago mi distribución de probabilidades, yo sé que en Poisson x va desde 0 hasta infinito. Entonces acá 7, 8, 9 y 10. Esto seguirá 11, 12 hasta infinito. Entonces lo que yo quiero calcular es la sumatoria. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 10 sería todas estas probabilidades desde 0 hasta 10. O sea que en definitiva, si yo trabajo con la tabla, que va a ser lo más fácil acá, iría a la tabla, buscaría el lambda igual a 9, ¿no es cierto? Vamos a buscar el lambda igual a 9 y sumaría los primeros 10 resultados. Eso sería todo. ¿Dónde está el 9? Acá está. Lambda igual a 9. Entonces yo lo que haría es probabilidad de que x0 más 1 más 2 más 3 hasta 10. Y eso es lo que me pide el ejercicio. Hasta acá. Sumo todas estas probabilidades y ya está. El otro punto dice cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7, ¿no? Es decir, mayor o igual a 7. Entonces fíjense, ¿cómo opero? Bueno, me quedo con la misma distribución de acá. La voy a correr para que se vea acá. Más. X, p de x, mayor o igual a 7. Empieza en 0, ta, 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 7, 8, 9, ta, 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 y esto va hasta infinito. Y todo eso va a ser 1. ¿Sí? Toda la suma de todas estas probabilidades es 1. Entonces, la probabilidad de que sea mayor o igual a 7, yo debería sumar desde 7 en adelante, ¿no es cierto?, hasta infinito. Podría hacerlo así y nos quedamos acá infinitamente calculando, o podríamos hacerlo usando el complemento. ¿Sí? Le hacemos 1, sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. ¿Sí? Yo voy acá, este es 6, 5, 3, 2, 1. O sea que lo que calcularía acá sería el x menor o igual a 6, y haría 1 menos esto, y me va a dar lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Por lo tanto, acá sería desde 0 hasta 6, sumar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, hasta acá. Y después hacer 1 menos esto. ¿Está? Eso uso el complemento. Y después dice, el inciso C, de 7 a 11, y bueno, directamente sumamos las probabilidades desde 7 con lambda 9, 7, 8, 9, 10, 11. Sería la suma de estos valores, del 7 hasta el 11. Y no hay más que hacer. Bueno, entonces, de esa forma trabajamos con Poisson, en el caso que vimos acá. Después, en el ejercicio 18 dice, encuentra el valor esperado y la desviación estándar. Bueno, ya sabemos, el valor esperado en una distribución de Poisson es lambda, o sea que va a ser 9. Y la desviación estándar va a ser la raíz de la varianza, que la varianza también es 9, raíz de 9. ¿Sí? Bastante sencillo, no tiene más que ver. Ahora sí, dice, el ejercicio siguiente, dice, en el ejercicio puede pensar en algunas situaciones que harían irrazonables la hipótesis de Poisson. Cuando habla de que harían irrazonable, sería como interpretar como que violan algún tipo de propiedad o característica. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que una de las características era que, primero, los eventos tenían que ser independientes unos de otros. O sea que, este, si uno se pone a pensar en el caso particular, estamos hablando de una compañía de seguros y la variable es el número de reclamos por incendios. ¿Sí? Con lo cual, yo debería tener en cuenta que, primero,
en el caso de un incendio, si se incendia una casa, ¿sí? Uno podría llegar a pensar de que la probabilidad de que se incendie el vecino o la casa de al lado, digamos, no es independiente, digamos, si se incendia una casa, este, es probable que ese incendio influya en la probabilidad de que se incendie la casa de al lado, ¿sí? Por otro lado, estamos hablando que si hay un incendio generalizado, ocurrirían varios eventos de los que estamos analizando al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, estas dos este, situaciones harían que se violen las características estas de Poisson que habíamos dicho, que los eventos eran independientes uno de otro y que no podían ocurrir al mismo tiempo, o sea que no, los eventos no deberían ocurrir no podrían ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en la cátedra analizamos este punto por ese lado, ¿sí? Este es un ejercicio de un libro. Cuando nos sentamos a analizarlo, bueno, llegamos a un acuerdo en que esas podrían ser las hipótesis que habían irrazonables de poder llegar a usar el modelo, ¿sí? En esos casos. Bueno, si a alguno se le ocurre otra situación en la cual se violarían, digamos, las características de Poisson, bueno, bienvenidos sean y las podemos ver. Bueno, este es más que nada teórico, así que bueno. El ejercicio 20, vamos al 20. En el 20 vamos a trabajar con la aproximación, ¿sí? Dice, el fabricante de las unidades de disco usadas en una de las conocidas marcas de microcomputadoras espera que, y acá les voy a hacer un pedido, en vez de 2%, para que se vea bien, le pongamos 8%, ¿sí? Corrijan ahí el enunciado, a los efectos de que veamos bien cómo trabaja la aproximación, ¿sí? Entonces ahí cambiamos 8, dice, entonces el fabricante de las unidades de disco usadas en una de las conocidas marcas de microcomputadoras espera que el 8% de las unidades de disco no funcionen bien durante el periodo de garantía de las microcomputadoras. Entonces el primer inciso dice, en una muestra de 10 unidades, y acá, fíjense, acá ya me está diciendo que hay una muestra, es decir, hay un N. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna funcione mal durante el periodo de garantía? Exactamente una, y al menos dos funcionen mal. Bueno, esta situación, esta primera parte de acá, habría que ver cómo la caracterizamos dentro de este modelo, ¿sí? Entonces yo, para hacer eso, debería decir, bueno, a ver, en cada prueba, ¿sí? En cada disco, yo tengo cuántos resultados posibles, y bueno, tengo dos, ¿cierto? Que funcione mal o que funcione bien, ¿sí? Durante el periodo de garantía. Entonces es un proceso de Bernoulli. Para completar el proceso me haría falta saber que las probabilidades son constantes. Y bueno, como acá me dice que el 8% de las unidades de disco no funcionan bien, entonces yo podría tomar con que el P es 008 y es constante disco a disco. Es decir, todos los discos que yo seleccione van a tener la misma probabilidad de que no funcione bien, ¿sí? Entonces tenemos un N, tenemos un P, son pruebas de Bernoulli, son independientes, vamos por binomial, ¿sí? Entonces vamos a decir X se distribuye binomial con N10 y P008. Bajo esta caracterización, yo puedo ya calcular, ¿no es cierto?, estas probabilidades que me piden. Yo tengo acá los resultados, vamos a ir viéndolos un poquito, espérenme un ratito, me acomodo. Vamos a ver, vamos a hacer algunos acá para que los tengamos hechos, a ver cómo se trabaja. Entonces acá decimos X se distribuye binomial, con N igual a 10 y P 008, y la pregunta viene dada, ¿cuál es la probabilidad de que, dice,
Acápite 1 dice, ninguna funcione mal. Yo acá lo que habría que hacer es definir la variable. ¿Sí? Vamos a definir la variable primero, porque si no vamos a hablar. La variable va a ser cantidad de discos que funcionan mal en el periodo de garantía. Entonces ahí sí, yo quiero saber la probabilidad de que me funcione mal, por lo tanto tengo que correr con la reparación, con el gasto de reparación, dice ninguna funcione mal, x0. ¿Cómo hacemos acá? Tengo dos opciones. Ir por la función de cuantía, n tomado de x por p a la x por 1 menos p a la n menos x y reemplazo. O voy a la tabla, ¿sí? Para n10 y p008, vamos a la tabla para no perder tanto tiempo. Vamos a binomial, n10 y p008, ¿no? Vamos en binomial, vamos al p008 que está acá. Yo en binomial tengo que buscar el p008 y n10, era, ¿no? Vamos abajo, me parece que estamos en la página siguiente, perfecto. Vamos a la página siguiente, acá ahora sí. P008, N10 y X0. Cruzo y me da 0,4344. ¿Sí? Sería ese 0,4344 es el resultado que yo debería también llegar si hacemos el cálculo con la función. Por otro lado tengo la probabilidad de que X dice el punto 2, este es la cápite 1, en la cápite 2 sería exactamente una funcione mal, o sea que esto es igual a 1. Puedo hacer esto, el reemplazo, o vamos a la tabla, exactamente 1, y bueno, fíjense, en la tabla busco el 1, estamos en P008N10, 1, 037, 77. Y en la cápite 3 sería la probabilidad de que, dice, al menos dos funcionen mal, al menos 2, sea X mayor o igual a 2. Y acá tendríamos que pensar en la distribución, ¿no es cierto? Para poder calcular esa desigualdad es conveniente hacer este cuadrito y pensar cuáles son los valores de X. Acá X puede ser 0, ¿sí? Pues ya lo hicimos. Puede ser 1, pero ¿hasta dónde puede llegar X? A ver, Hasta 1. ¿hasta? Hasta. Ah, ¿Qué no. valores, ajá, ¿qué valores pueden tomar X? Eh, Puede ser 2, puede ser 3, es ¿hasta hasta cuánto? 10. Hasta 10. Infinito, profe. ¿Hasta 10 o hasta infinito? Hasta 10, porque dice un n, un n de 10. Ah, ok, perfecto, hasta 10. ¿Por qué no hasta infinito? Y porque digo, si yo selecciono 10 discos, acuérdense que yo acá hago 10 pruebas, 10 selecciones. Tengo 10 discos. En 10 discos, la cantidad de discos que funcionen mal, si yo veo 10 discos, la cantidad de discos que funcionen mal puede llegar hasta 10. Yo tengo 10 discos, ¿sí? Hago 10 pruebas. Entonces no puede ser mayor a 10. Acuérdense que en binomial, el valor de x va desde 0 hasta n. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en la clase.
Bueno, esto me sirve para qué, y bueno, para ver qué alternativas de cálculo tengo. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Estoy hablando de que yo tengo que sumar las probabilidades desde 2 hasta 10. Sumar todas estas probabilidades de acá. En este caso yo tendría que hacer, de 2 hasta 10, tengo que hacer 8 sumas, ¿no es cierto? Una suma de 8 elementos. Pero yo, para elaborar, para hacer algo más sencillo esto, yo podría hacer, como yo sé que esto es 1, trabajo con el complemento. Este es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces hago 1 menos esta probabilidad de acá, y me queda lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Esto de 0 de x menor o igual a 1, estamos hablando de que yo tengo que calcular solamente 0 y 1 y sumarlos. 0 y 1 ya lo tengo acá, o sea que los deberé sumar. Esto me quedará 1 menos 0,4344 más 0,3777. Me queda 0, perdón, 0, acá voy a poner 0,8121. Entonces desde 1 menos 0,8121 me va a dar 0,18, no es el 0, 0,1879. Y resuelvo. ¿Sí? Por eso les digo, yo cuando veo una desigualdad, yo ya sé que tengo que pensar en hacer ese cuadrito y pensarlo, para poder ver qué alternativa de cálculo puedo obtener. Bien. El siguiente ejercicio me dice, ¿dónde estamos? Vamos a borrar acá. El siguiente me dice, el inciso B, dice, resuelva el inciso A usando la distribución de Poisson como una aproximación de la distribución binomial y compare brevemente sus resultados. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá un caso específico, dice, ¿no? Yo voy a tener N10 y P008. ¿Sí? P008 y N10. ¿Qué va a pasar? Me pide que aproxime por Poisson, ¿no? Habíamos hablado de que la condición para obtener una buena aproximación es que perdón, no es lambda, sino es n sea n sea grande, es decir, mayor o igual a 20, y p sea pequeño, es decir, menor o igual a 0,05. Entonces, ¿qué pasa? No es el caso, ¿no? Yo en este caso, n es 10, o sea, no es un valor grande de n, ¿sí? Porque es n mayor o igual a 20, y P008 tampoco es un valor pequeño de P, ¿ya? Entonces, independientemente de eso, uno podría pensar en que yo puedo hacer la aproximación, ¿sí? Yo podría hacer la aproximación, y la vamos a hacer, de hecho, pero lo que vamos a tratar, o el ejercicio, el objetivo del ejercicio es que nos demos con que la aproximación no va a ser tan buena, ¿sí? Trabajando de esta forma, no va a ser tan buena. Yo voy a poder hacer el cálculo, es decir, no es que no se pueda hacer el cálculo se va a poder hacer de todas formas, pero la aproximación no va a ser tan aproximada, digamos, el cálculo de probabilidad no va a salir tan aproximado. Entonces, acá me dice, resuelva A usando la distribución de Poisson y compare los resultados. Entonces vamos a decir X, yo lo voy a aproximar nomás con Poisson, aproximo con Poisson, y ya sabemos que para Poisson tengo que tener lambda, y lambda, ¿cómo hago para calcular? Voy a traer n por p. ¿Sí? 10, Disculpe, profe. sí, Dijo que la condición para aproximar era que el n sea mayor o igual que 20 y que p sea menor o igual que 0,5. correcto, Y no estaría, o sea, no estaría dentro de las condiciones, entonces, como para aproximarlo. exacto. Lo que queremos
digamos, el ejercicio está hecho para que veamos que si Ajá, yo hago esta aproximación sin cumplir las condiciones, bueno, voy a tener una diferencia, eh, o podemos tener una diferencia significativa en los valores de las probabilidades. bien, ¿Tá? Por eso es que, y les adelanto, por eso es que en el inciso C, fíjense que eso, capaz que lo voy a dejar para que lo vean ustedes, en el inciso C dice, en una muestra de 50 unidades de disco, ¿sí? ahí cambia. Claro. Entonces, en el inciso C me dice, aumentemos, bueno, no podemos hacer este cálculo con 10, aumentemos a 50. Bien, ahora sí se cumple una de las condiciones Claro. Y después, y en el ejercicio C lo que vamos a tomar es el P de 0,02 que decía al inicio, ¿sí? que Entonces, teníamos en el inicio. Bien, para que n sea grande, ¿no es cierto? Cumpla con la condición de ser mayor a 20 y P cumpla con la condición de ser menor a 0,05. Eso lo hacemos en el C. ¿Está? perfecto. Sí o sí tiene que cumplirse las dos condiciones, entonces. Sí o sí, claro, n grande y P pequeño, y las dos condiciones. Bien, gracias. Perfecto. A lo mejor es la hora de Sí, la siesta que uno no se duerme, se sí, pinta. sí, verdad, verdad, es así, está perfecto. Gracias. Sí, yo en este caso yo siempre hago la aclaración, hubo una vez un parcial, como una anécdota, ¿no? En la cual nosotros le decíamos, le damos una determinada situación, supongamos que sea esta, ¿no es cierto? Y las condiciones, y le pedíamos que aproxime, pero las condiciones para obtener una buena aproximación no estaban dadas, ¿sí? Independientemente de eso, el inciso decía, calcule el valor aproximado utilizando tal modelo. En el parcial, ¿qué es lo que han hecho? Muchos han puesto no se puede, ¿sí? No se puede calcular. Pero en realidad lo que nosotros queríamos era que lo calculen y que luego concluyan que no han obtenido una buena aproximación porque no se cumplen las condiciones, ¿sí? O sea, el tema de las condiciones va referido a que si se cumplen las condiciones yo voy a tener una buena aproximación. No es que sí o sí la voy a poder tener que aproximar, ¿sí? O sea, yo voy a poder calcular la aproximación en cualquier caso, pero si se cumplen estas condiciones, la aproximación va a ser mejor y va a ser buena, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Si les pedimos una aproximación y no se dan las condiciones, lo que deberían hacer es aclarar. Calculen y después aclaren. Bueno, no sé, no obtuve una buena aproximación porque las condiciones no se han cumplido. ¿Está? Bueno, veamos cómo sería el cálculo, cómo sería la operatoria. Que es básicamente usar Poisson, en este caso. Te voy a decir. El primer punto, que es este, vamos a usar el otro color, es la probabilidad de que x igual a 0. ¿Sí? Que es este. En binomial ya sabemos cuál es, y en Poisson sería eh, ir a la tabla, ver el x0 para un lambda de 10 por 0,08, me queda 0,8. 0,8. Entonces vamos a la tabla, vamos a Poisson, derecho, binomial, acá está Poisson, vamos a 0,8, lambda 0,8 y x0 es 0,4493. Entonces acá sería por Poisson 0,4493. ¿Sí? Fíjense que este valor yo lo tenía que comparar con este, ¿sí? Aún así, digamos, no hay tanta diferencia, ¿sí? ¿Por qué no hay tanta diferencia? Porque tampoco es que yo esté trabajando con un n muy pequeño, ¿sí? Y con un p muy grande, ¿sí? O sea, las condiciones no son tan disímiles, digamos. Por eso es que también estos resultados, se podría decir, tampoco son abismales, ¿sí? Pero se podría ajustar esta diferencia si se cumplieran las condiciones, ¿tá?
En el caso 2 sería la probabilidad de que x igual a 1 en Poisson, y bueno, iríamos a lo mismo, ¿no es cierto? En Poisson sería este valor, para x igual a 1 sería 0,3595, perdón, estamos acá, vamos acá, 0,3595, y este lo debería comparar con este, 0,3777. Acá capaz que se puede llegar a pensar un poco más de diferencia. Y el tercero, bueno, sería hacer 1 menos la suma, que ya se lo dejo para ustedes para que lo analicen, para que vean y comparen con este valor. ¿Tá? Entonces, la idea sería decir, bueno, estas diferencias que obtuvimos, y bueno, se podrían mejorar. ¿Cómo se podrían mejorar? Si es que se cumplen con las condiciones teóricas. Por eso, en el inciso C, cuando vamos al inciso C, lo vamos a hacer cumplir. En el inciso C vamos a decir que n es 50 y P es 0,02. ¿Ya? Y ahí habría que hacer el cálculo. Entonces yo acá les dejaría para ustedes que hagan el cálculo. Por binomial primero, ¿sí? El binomial, la probabilidad de que x0 y la probabilidad de que x1, con n50 y p002, y luego aproximen por Poisson, y acá el lambda de Poisson le va a quedar como lambda de 50 por 002, va a ser igual, un lambda de 1. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer en la casa, para practicar, estos dos cálculos. Primero por binomial, para ver cómo es exactamente el número, y después por Poisson aproximando, ¿no es cierto? Y ahí deberían obtener números bastante más parecidos, o sea, deberían achicar estas diferencias que obtuvimos acá. ¿Está? Bueno, se lo dejo para ustedes, esto es cuestión de ir de cálculo nomás, ¿no? El inciso D del práctico dice qué suposiciones se requieren con el fin de emplear las dos distribuciones en este problema. Y bueno, las suposiciones es, primero, que el problema sea binomial por naturaleza, que ya lo vimos, y segundo, que se cumplan estas condiciones teóricas para poder usar digamos, para poder calcular por Poisson y tener una buena aproximación de probabilidad. ¿Tá? Eso sería a lo que va el punto. Bueno, ahí concluimos con el práctico 7, primera parte. Empezaríamos a ver la segunda parte del 7 para no perder tiempo, ¿sí? Estamos a tiempo, tenemos tiempo, así que vamos a la segunda parte. Antes que nada, hasta que yo me acomode acá un poquito con los apuntes, si hay alguna consulta, algún temita que quedó pendiente acá, me lo hacen saber ahora. Hasta eso me acomodo un ratito. 2 segunditos. Profe, dijo usted que para lo que la exposición que se requiere con el fin de emplear las distribuciones es que se cumplan las condiciones para aproximar por Poisson. ¿Y cuál era la otra? Disculpe. Y que se cumplan las condiciones de binomial. O sea, Ah, lo claro, que principal se sería, cumplan las condiciones de claro, los dos tipos de distribución. claro, Exacto. correcto, exacto. Sí, lo que le debería quedar en claro ahí a ustedes es que yo, cuando uso Poisson para aproximar binomial, si yo quiero mejorar la aproximación, tengo que aumentar el tamaño de n y disminuir el tamaño de p. ¿Sí? O sea, tengo que trabajar con esas dos, con esos dos numeritos, digamos, n y p. Bueno, en el práctico 7, en segunda parte, vamos a empezar a trabajar con modelos para, vamos a agregar una página acá, modelos para variables continuas, ¿sí? Entonces vamos a tener modelos
de distribución de probabilidades, pero para variable continua. Vamos a ir abriendo otro cuadro. Variable aleatoria continua. Recordemos, cuando yo tengo una variable continua, primero, lo habíamos visto en el práctico 6. Yo no voy a poder hablar de calcular una probabilidad en un punto exacto. ¿Sí? La probabilidad en un punto exacto es igual a 0, eso ya lo demostramos. ¿Sí? La probabilidad de que x sea igual a un valor exacto 5, supongamos que x igual a 5, si la variable es continua, eso va a ser igual a 0. Entonces caíamos en que en una variable continua, las probabilidades son áreas debajo de una función, ¿sí? Que la función va a ser un equivalente a la distribución de probabilidades, ¿sí? Al cuadrito que hacíamos antes de x y p de x. ¿Sí? Entonces, con esa aclaración vamos a empezar acá. Y por otro lado, para poder calcular estas probabilidades, decíamos, si yo tengo que calcular áreas, eso lo voy a poder hacer haciendo integrales, aplicando integrales. Que en algunos casos lo vamos a hacer a manera, digamos, de demostrativa de que se puede hacer nada más, y en lo posible vamos a tratar de esquivarle a las integrales, nosotros también. ¿Sí? Nosotros como en estadística, para que no sea tan complicado, ¿sí? Tratamos de esquivarle lo más que se pueda, así que no se preocupen por ese tema. Independientemente de eso, ya nosotros sabemos, como docentes, que ustedes ya tienen base de integrales y ya saben integrales, ¿cierto? Así que bueno, ustedes vean. La primera distribución es la más sencilla. La distribución se llama, o el modelo, uniforme. Es el modelo más sencillo dentro de los continuos, digamos, y que tiene una característica. Un modelo uniforme se da cuando la variable aleatoria dice, bueno acá, la variable aleatoria está definida en un intervalo en algunos libros le llaman en un continuo, ¿sí? Vendría a querer decir en una recta en donde la variable puede tomar todos los valores, ¿sí? En un intervalo en el cual la variable puede tomar cualquiera de los valores que están ahí en esa recta, o en ese intervalo. Entonces, la variable está definida en un intervalo AB, yo tengo un límite en el intervalo, en el cual dice, todos los resultados posibles son igualmente probables. Todos los resultados posibles son igualmente probables. Es decir, probables. Perfecto. Es decir, que yo voy a tener una situación en la cual dentro de ese intervalo la probabilidad de ocurrencia va a ser la misma en cualquier lugar de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, la función de densidad, recuerden que en una variable aleatoria continua, la distribución de probabilidad estaba planteada como una función, ¿sí? Una función, una curva. Esa curva la llamamos función de densidad, que era en la famosa f de x. ¿Sí? Pues acá, la función de densidad, que es el modelo, básicamente, modelo matemático, digamos, vendría a ser como el reemplazo de la función de cuantía que hablábamos anteriormente. Acá se va a definir de la siguiente forma, y se va a hacer 1 sobre b, perdón, sobre b menos a,
si X se encuentra en el intervalo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos planteando. Si X está entre A y B. O sea, si X asume los valores entre A y B, si está dentro de este intervalo, entonces la función de densidad va a tener esta forma, 1 sobre B menos A. Y si no, 0, va a ser 0. O sea, si X está fuera del intervalo, la probabilidad va a ser 0. La función la función acumulativa, ¿sí?, o la función de distribución, ¿se acuerdan? No sé cómo le llamábamos esto. Esto es la función de acumulación, ¿sí? Yo voy acumulando. Va a ser 0, o sea, va a dar 0 si X es menor o igual a A. Se va a acumular 0 hasta que llegue hasta A. Y va a ser igual a X menos A, dice, sobre B menos A. Si X está dentro del intervalo AB. Y va a ser 1 si X es mayor o igual a B. ¿Cómo lo simplificamos esto? Fíjense, para que no se hagan lío. Yo tengo mi función X, y acá va a ser f de X, ya estoy hablando de que esto es continuo. Y yo voy a tener dos límites, un intervalo, AB, y acá estoy diciendo, si X está dentro de este intervalo, la probabilidad va a ser igual a 1 sobre B menos A, y supongo que este sea 1 menos B menos A, 1 sobre B menos A, quiere decir que, vamos a hacerlo con la reglita, esto quedaría así, así. Y en otro caso dice es 0, o sea que la función viene por acá. La remarco hasta acá, y la remarco hasta acá. Bien. O sea que la función, en definitiva, lo que hace es, viene por aquí, es 0, llega hasta al límite inferior y marca la probabilidad 1 sobre B menos A, y cuando llega al final vuelve a ser 0, ¿sí?, que es lo que dice acá. Cuando yo estoy hablando de acumulación, lo expliquemos acá. Si yo vengo avanzando desde menos infinito, es decir, desde la izquierda hacia la derecha, voy avanzando de acá hasta allá. Yo acá acumulo 0 área, es decir, yo no tengo área debajo de la curva, ¿sí? Acumulo 0 de probabilidad, ¿sí?, que es lo que dice acá. Si X es menor que A, voy a acumular 0. Cuando empiezo a transitar el intervalo, ¿sí?, supongamos hasta acá, yo me paro acá, voy acá y me paro aquí. ¿Cuánta probabilidad voy a acumular? Y voy a acumular desde A hasta ese punto, ¿sí?, hasta ese X sub 0. Supongamos, hasta ese valor. Entonces, ¿cuánto voy a acumular? Dice, voy a tener que hacer esto menos esto, ¿sí? Y acá, a ver, ¿cómo sería el razonamiento? ¿Cómo hago para calcular esta área? ¿Sí? Y yo tengo acá dos formas. Una muy sencilla y una más o menos sencilla, de acuerdo al conocimiento de ustedes. La más sencilla sería decir, bueno, esta es la superficie de un rectángulo, ¿sí? Lo que busco acá es una superficie de un rectángulo, con lo cual yo tengo que hacer, si me baso en geometría de séptimo grado, yo debería hacer superficie del rectángulo es base por altura. La base es X sub 0 menos A, que es esto de acá, y la altura sería X sub 0 menos A, base, la base de la superficie, y la altura de ese rectángulo será
esta distancia que es 1 sobre b menos a. Base por altura. Con lo cual me va a quedar x sub 0 menos a, o sea, el valor hasta el cual acumulo, menos a por b menos a, que es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense, esto es lo mismo que esto. Esa es una forma. Si ustedes la quieren hacer un poquito más compleja, también se puede calcular haciendo la integral entre a y x sub 0 de la función de densidad 1 sobre b menos a por b de x, por diferencial. Y si lo integramos, vamos a llegar a este valor. Ya después lo vemos en el cálculo. ¿Sí? Pero básicamente, entonces, fíjense que lo que el trabalengua que está acá arriba, básicamente es un cálculo bastante lógico, ¿no? Porque yo estoy calculando, quiero calcular un área debajo de la curva. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, cuando yo me meto dentro de este intervalo y empiezo a acumular, yo voy acumulando de acá hasta, de izquierda a derecha. Cuando llega hasta acá, cuando llego a B, yo voy a acumular toda el área debajo de la curva, ¿sí? Por eso es que dice que el acumulado es 1 si x es mayor o igual a b. O sea que para acá, si yo sigo acumulando acá, sigo avanzando, el área acumulada ya la voy a tener completa, ¿sí? Ya acumulé toda esta área, la probabilidad acumulada va a ser 1. ¿Está bien? Entonces básicamente eso es lo que dice acá. Bueno, la esperanza y la varianza. La esperanza de una distribución uniforme va a estar dada por a más b dividido 2. Y la varianza, esto se demuestra, pero no lo vamos a demostrar acá nosotros, ¿no? B menos A al cuadrado dividido 12. Así que entonces tenemos esperanza, varianza, la función de densidad para calcular. Con eso deberíamos andar bien para hacer práctico. Vamos a ver práctico. Práctico 7, segunda parte, ejercicio 1. Se suponga que x es una variable distribuida uniformemente en el intervalo 10 a 120. Trace una gráfica de la función de densidad de x y encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60-85. Bien. Vamos a ver cómo sería el cálculo acá, en este caso. Bueno, acá ya nos dice que x es uniforme, entonces vamos a poner x se distribuye uniforme. En un intervalo en donde a dice 10 y b es 120. Me pide que trace una gráfica de función de densidad y encuentre la probabilidad de que x esté en el intervalo 60, o sea, sea mayor a 60 y menor a 85. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver acá, esperen que saco la otra hoja y lo ven. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Primero vamos a hacer el gráfico va a ser bastante sencillo también. X, f de x. Entonces yo tengo, mi intervalo va desde 10 hasta 120, ¿sí? Supongamos que, a ver, vamos a ver. Me parece que me quedé corto. Dame un segundo. Supongo que esto es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Queda bien.
Justo. O sea que mi función va a estar delimitada en este va a ser A, este va a ser B. Dentro de ese intervalo, el modelo es que f de x es 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a sería, vamos a graficarlo acá, 1 dividido, b menos a sería 120 menos 10, ¿no es cierto? Estamos hablando que me quedaría 110. 1 sobre 110. Entonces, en este caso, acá iría la función. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el color, así nos vemos. Ya, así es más claro. Desde acá hasta acá. Y esto viene, obviamente, la función viene desde acá hasta ahí. Y de acá va para allá. ¿Sí? Bien. Como está ahí. Y vamos hasta ahí. Perfecto. Esa es mi distribución de probabilidad. Ahora la idea dice, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 60 y 85? Bueno, vamos a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sería acá. 70, 85 sería por ahí. Entonces me pide que calcule el área, en definitiva, que está entre esos dos límites. Lo que me está pidiendo es esta área. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esto? Yo podría hacer directamente, y acá es válido hacerlo, es decir, es base por altura, como decíamos, ¿no? Entonces yo decía, yo lo haría así. Base sería 85 menos 60 por altura, 1 sobre 110. ¿Sí? ¿Eso cuánto daría? A ver si lo pueden sacar. 0,1363. 0,1363, ¿sí? Ah, no, de 85, perdón. 0,2272. 22,72. Perfecto. Ahí está. Así que esto sería 0,2272. La otra forma de hacerlo, habíamos dicho hacer integrales, ¿no? ¿Cuál sería acá? La integral entre 60 y 85 de la función de densidad. La función de densidad es 1 sobre b menos a, básicamente es 1 sobre 110 de dx. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Este es una constante, sale para afuera, y acá me queda la integral del diferencial, digamos, y eso, aplicando integrales, me da x, ¿no es cierto? Evaluado entre 60 y 85. Entonces acá me va a dar 1 sobre 110, 85 menos 60. Y bueno, llego a lo mismo, ¿sí? Llego exactamente a lo mismo. O sea que yo, por cualquiera de los dos caminos, si ustedes quieren integrar o quieren directamente aplicar, tenía nociones de geometría de séptimo grado, lo podemos hacer. Por eso esta distribución es la más sencilla de todas, ¿no? Bueno, el siguiente dice, el ejercicio 2, dice, con referencia al ejercicio 1, obtenga y grafique la función de distribución de x
emplee la función de distribución de x para calcular la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60-85. La función de distribución es la función de acumulativa, ¿sí? La función acumulativa. Acá decíamos, la función la función acumulativa, ¿cómo sería? ¿No? Si yo tuviera que graficar esa función, diría, pues x, mi intervalo va a ser desde acá esto es 10, y esto es 120, esto sería A, esto sería B, y esto es f de x. Entonces, ¿cómo sería gráficamente? Si yo me pusiera a dar valores acá a la función de distribución, y pensar cómo se iría acumulando la probabilidad, esto vendría así. Yo desde menos infinito hasta el A, vendría acumulando 0. ¿Sí? Es decir, a ver, yo la voy a hacer más gruesa acá para que se vea. Hasta ahí vengo acumulando 0. Una vez que empiezo a entrar en el intervalo, empiezo a acumular áreas, ¿sí? A ver si me siguen. Yo vengo acá, hasta acá es 0, y de acá empiezo a acumular áreas, ¿sí? Área, 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 hasta que empiezo a pintar todo este rectángulo grandote, este rectángulo, hasta que llego acá y pinte todo, y llego a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Como esto es proporcional, yo voy a tener que, si yo acá tengo 1, yo voy a empezar a proporcionalmente acumular probabilidades hasta que llegue al final del intervalo, ¿sí? Esto venía por acá, ¿sí? Una vez que llego a 1, que es esto de acá, ya por más que siga acumulando, no voy a poder acumular más y va a seguir acumulando 1 para adelante, ¿sí? O sea, ya acumulé toda el área y esto seguiría así. Entonces, este sería el gráfico al cual yo debería llegar si empiezo a dar valores de la función de distribución. Nos acordemos que la función de distribución es esta que tengo acá arriba, es esta, ¿sí? Es 0, ¿no es cierto? Si x, y x menos a sobre b menos a, el acumulado hasta x, ¿sí? Entonces, esta sería la distribución acumulada. Y después me dice que calcule la probabilidad de que x se encuentre entre el 60 y 85. ¿Sí? Disculpa, profe. Sí, Eh, acumulada es como decir las sumatorias de la frecuencia. Sí, ¿no es correcto, cierto? Bien. exacto. Entonces, ese sería el gráfico para en el caso de que lo tuviéramos que hacer con los datos, ¿no es Exacto, cierto? exacto. El gráfico, en el caso, ya vamos a ver, mira, ya vamos a dar un poco de valores. Bueno, gracias. Supongamos, a ver, si acá, si ustedes quisieran sacar esta curva de acá, yo podría decir, el acumulado hasta 30, ¿sí? Hasta acá, de 10 hasta 30, sería calcular esta área, sería hacer base por altura, ¿no es cierto? Base por altura, 30 menos 10 por 1 sobre 110. ¿Sí? Si yo hago esa 30 menos 10 serían 20 por 1 sobre 110, 20 sobre 110 sería este punto. Si yo sigo acumulando, voy hasta 50, hasta acá. El acumulado sería desde 10, o sea, sigo acumulando hasta acá. Sería todo este rectángulo, sería 50 menos 210, base, por 1 sobre 110.
ese resultado sería este. Es decir, yo, si pudiera hacer todos los cálculos, me daría con una curva de este. O sea, si le doy números, valores, ya tranquilamente puedo llegar a esta curva. ¿Sí? Básicamente lo que me dice esto es que yo, a medida que yo avanzo en el intervalo, ¿sí? Las probabilidades también van avanzando hasta llegar a 1. 1 sería toda la superficie de esta función. O sea, toda la superficie está debajo de esta curva, digamos. O de esta función. ¿Sí? Ahora me dice, ¿cuál es la forma en que yo calculo? Dice, emplee la función de distribución de x para calcular la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60 a 85. Entonces yo, ¿cómo hago para calcular? Acá, este es bien visual, digamos, es bien gráfico el análisis. Yo quiero calcular esta área, ¿sí? Pero usando acumulativos. ¿Cómo hago? Entonces yo puedo decir, bueno, esto va a ser el acumulado desde 10 hasta 85, ¿sí? El acumulado hasta 85, y para llegar a esta área yo le tengo que restar el acumulado de esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá, que es el acumulado hasta 60. Es básicamente, digamos, movernos como si tuviéramos con el complemento, digamos, ¿sí? Perdón, no con el complemento, sino cuando estábamos trabajando con la distribución de probabilidades y calculábamos las probabilidades que nos faltaban haciendo sumas y restas de acumulados, ¿sí? Básicamente. Entonces acá va a ser el acumulado hasta 85, y bueno, el acumulado hasta 85 es base, 85 menos 10, 85 menos 10 por altura, 1 sobre 110. ¿Sí? Menos 60 menos 10, que es la base de acá de este otro rectángulo, dividido también los 110. Esto me da 25 sobre 110. Estamos hablando que es 0,22 que llegamos acá. ¿Sí? O sea que son dos cálculos, dos formas de cálculo alternativas, digamos, ¿sí? Bueno, después me pide el ejercicio 3, dice, encuentra el valor esperado y la desviación. Bueno, es simplemente el valor esperado. Decíamos que el valor esperado era igual a, teníamos la fórmula, acá habíamos visto que a más b sobre 2, entonces acá vamos a poner a es 10 más 120 dividido 2. Eso me da 65 y la varianza me queda sería b menos a al cuadrado, sería 120 menos 10 cuadrado, todo eso sobre 12, y a mí me da 1008,33. Entonces el desvío estándar será 31,75 haciendo la raíz cuadrada, ¿no? El desvío estándar es raíz cuadrada de este 1008. Bien. Bueno, esta sería entonces la forma de operar cuando yo tengo una distribución que es uniforme. Básicamente es calcular el área de un rectángulo en todos los casos. ¿Sí? El ejercicio 4 lo dejo para ustedes para que practiquen, pero es exactamente la misma forma o metodología de cálculo que hicimos recién. Vamos al ejercicio 5. Y ahí nos metemos en otro modelo.
Vamos a ir completando acá. Modelo siguiente. El modelo siguiente, en la parte continua, se va a llamar modelo exponencial. Ahora si vamos al siguiente, veamos. Modelo exponencial. Bueno, el modelo exponencial tiene relación y se relaciona muchísimo con el modelo de Poisson, ¿sí? Básicamente es la otra cara de la moneda del modelo de Poisson. Fíjense por qué. Dice, si los eventos, como caracterización del modelo, ¿no? Si los eventos ocurren en un contexto de Poisson, dice, la extensión temporal o espacial, acuérdense que en el modelo de Poisson estamos hablando de unidades de tiempo-espacio, ¿no? Dice, la extensión temporal o espacial entre eventos sucesivos sigue una distribución exponencial. Entonces, fíjense, nosotros en Poisson teníamos una situación en la cual yo decía, bueno, si este es un continuo, ¿sí? Digamos, esto es, supongamos, una semana, ¿sí? Esto es una semana. Recordemos que la variable tiempo es una variable continua, ¿no? ¿Sí? Decíamos, en una semana yo tenía que, en promedio, ocurrían, supongamos, 3 eventos, ¿sí? Entonces vamos a poner acá 1, 2, y el tercero acá. Entonces, este es un evento de Poisson, este es un evento de Poisson, y este es un evento de Poisson. Teníamos 3 eventos de Poisson en una semana en promedio, que vendría a ser el lambda, ¿sí? Bueno, acá hay una variable que está en el medio, que es esta, digamos, el tiempo que transcurre, ¿no es cierto? El tiempo que está transcurriendo entre eventos sucesivos de Poisson, eso es lo que sigue una distribución exponencial. Porque acordémonos que estamos en variable continua, así que mi variable x se define como variable continua. Entonces el tiempo es una variable continua, con lo cual si yo en vez de fijarme en la cantidad de ocurrencias de Poisson en una unidad de tiempo, me fijo en el tiempo que transcurre entre eventos de Poisson, ¿sí? Me cambia la variable y termino en una variable que es modelo exponencial. Entonces, la x en un modelo exponencial se define como tiempo que transcurre, no sé qué escribir acá, transcurre entre eventos
de Poisson. La función densidad, la curva, digamos, el modelo en sí, va a ser igual, dice, a 1 sobre mu por e a la menos x sobre mu. Donde x va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿sí? Y mu mayor a 0. ¿Qué es mu en este caso? ¿Sí? Mu, que es el parámetro, ¿no es cierto? Acá fíjense que el único valor raro, la e es constante, ya sabíamos eso. X es el valor que yo quiero, con el cual yo quiero calcular la probabilidad, y mu debería ser el único parámetro acá. Mu es el tiempo promedio entre eventos. Mu se define entonces como tiempo promedio entre eventos. La esperanza, vamos a definir acá, la esperanza de x va a ser igual a mu, y la varianza de x va a ser mu elevado al cuadrado. O sea, el tiempo promedio ese elevado al cuadrado. Si yo graficara esta función, si pudiéramos, si nos pondríamos a darle valores en realidad, llegaríamos a este gráfico. Fíjense. Profe, el desvío sería entonces la esperanza. Correcto. El desvío sería la raíz cuadrada de mu al cuadrado, sería mu. O sea que esperanza y varianza sería igual a este concepto tiempo promedio. Entonces fíjense, si x es 0, ¿sí? X puede ser 0. Si x es 0, si yo acá pongo 0 en esta función, reemplazo x por 0, esto me queda igual a 1 sobre mu. ¿Sí? O sea que la función arranca en 1 sobre mu siempre, y de ahí va a ir bajando, y va a ser esto. ¿Sí? Entonces, las probabilidades en exponencial va a ser cuestión de calcular áreas debajo de esta curva. ¿Sí? Áreas debajo de una curva va a ser parcial. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a calcular? ¿Sí? Yo podría pensar en integrar esta función. ¿Sí? Yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el área que va, si yo quiero calcular la probabilidad desde 0 hasta x sub 0? ¿Sí? Y yo digo, calculemos esta área, ¿no? Yo podría decir, bueno, integremos esta función desde 0 hasta x sub 0. Bueno, para evitar las integrales, nosotros tenemos ya resueltas en forma genérica las integrales de acuerdo a los casos, ¿no es cierto?, en que vamos a ir trabajando. Entonces vamos a decir, si yo quiero calcular la probabilidad entre x, entre un intervalo a b, la integral entre a b me va a dar un resultado. Ese resultado va a ser e a la menos a sobre mu menos e a la menos b sobre mu. O sea, yo directamente voy a reemplazar esto, que es el resultado de la integral, los valores de en esta expresión, y ya voy a poder calcular la probabilidad. Si es que yo quiero calcular la probabilidad entre A y B. Si yo quiero calcular una probabilidad en la cual X sea mayor a un valor A,
la integral esa me va a dar como resultado e a la menos a sobre mu. Y si quiero calcular una probabilidad que sea x menor a un determinado valor, esto va a ser 1 menos e a la menos a sobre mu. Es decir, yo acá lo que le estoy dando acá es directamente las fórmulas que vamos a tener que usar para calcular probabilidades en cualquier caso, ¿sí? Porque esto es, en definitiva, lo que vamos a usar para calcular, ¿sí? Pero ya saben ustedes que esto es el resultado de integrar, ¿no es cierto?, para obtener esa área, ¿sí? Es una cuestión de facilidad de cálculo solamente la que estamos viendo acá. Bueno, voy a dar dos ejemplos de cómo se relaciona Poisson y exponencial, ¿no? Dice, fíjense, vamos a dar un ejemplo. En Poisson, yo tenía un parámetro lambda, ¿sí? Que era el promedio de ocurrencias por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces yo podría decir, supongamos que estamos trabajando con un caso en que estamos viendo cuántos autos pasan por determinado lugar, ¿no es cierto?, en una hora, ¿sí? En una unidad de una hora. Entonces yo digo, bueno, eso es Poisson, lambda va a ser 10. Pasan en promedio 10 autos por hora, ¿sí? Lambda 10 es 10 autos por hora, y ahí estoy dando mi unidad de tiempo y la cantidad de ocurrencia de Poisson, ¿sí? Esto es una variable discreta, cantidad de autos, ¿sí? Si yo me pusiera a pensar, ¿sí? A ver, vamos a hacer un cálculo acá. Yo lo que estoy diciendo es que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí, ¿sí? Esto es una Disculpe, hora. profe, ¿no se le va a cortar No, no, para nada. la tarea? Ah, bien. No sé qué hora son. Faltan 3 minutos para, 2 minutos para las 4. Por eso digo, no se le va a cortar la clase. Está bien, les dejo con la idea en estos 2, 5 minutos. No, no se me corta, pero gracias por la advertencia. Ah, bien, Fíjense, bien. yo digo, esto es una hora, ¿sí? Una hora. Y en esta hora, yo digo, en promedio pasan 10 autos, ¿sí? Acá están los 10 autos que pasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 autos, ¿sí? Ahora, yo me podría llegar a pensar, decir, bueno, pero ¿cuál es el tiempo promedio que hay entre cada auto? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo promedio que hay entre cada auto? Entonces, ese es el concepto de mu. Y ahí, vamos a ver, exponencial, lo veamos desde el punto de vista del tiempo entre eventos de Poisson. En exponencial, yo digo, bueno, ¿cuál es el tiempo promedio que pasa entre cada pasada ocurrencia, ¿no? ¿Cómo haríamos acá? Entonces yo diría, bueno, en términos de horas sería 1 dividido 10, ¿sí? Esto sería 1 dividido 10, 1 dividido 10, es decir, el tiempo que pasa en promedio entre cada auto es 1 dividido 10. O sea que mu va a ser 1 dividido 10. Tiempo promedio entre eventos de Poisson. Y acá hay una relación que, fíjense ustedes, mu, si es 1 sobre 10, estoy diciendo que es 1 sobre lambda, ¿sí? Lambda es 10. Mu es 1 sobre 10. O sea, acá el tiempo que pasa es 1 sobre 10 horas, digamos, ¿no? 1 sobre 10 horas. Un décimo de hora, ¿sí? Esto es en promedio, obviamente, ¿sí? Entonces, si mu es igual a 1 sobre alfa, perdón, 1 sobre lambda,
entonces lambda va a ser igual a 1 sobre mu. Y esta es la relación que existe, ¿no es cierto?, entre estos modelos, que obviamente hay que pensarlo, a veces cuesta un poquito pensarlo o razonarlo, pero si le agarramos la mano acá, a este ejemplo, lo podemos ver tranquilamente y vamos a poder resolver los ejercicios, porque en los ejercicios, ¿qué va a pasar? Es un ejercicio exponencial, ¿sí? Lo puedo transformar o verlo desde el punto de vista de Poisson, y un ejercicio que es de Poisson, puedo verlo desde el punto de vista exponencial. ¿Sí? Vamos a tener una ida y vuelta, porque estos son caras de la misma moneda. ¿Sí? Bueno, se nos cumple el tiempo. Esto me gustaría que lo piensen, porque en la clase que viene vamos a arrancar con esto, con el ejercicio 6, perdón, con el ejercicio 5 y 6, que vamos a ver la aplicación de esto. ¿Sí? Si quieren intentar hacerlo hasta la clase que viene, lo intentamos hacer. ¿Sí? Bueno, recordemos que antes que se vayan, este viernes, tenemos que juntarnos a ver el práctico de números índices con las comisiones de la profesora Rojas y la profesora Centeno. Yo estimo que la profesora Rojas es la que pidió el aula, y hizo la reserva del aula Zoom, así que estimo que en la plataforma, en el sitio, en el sector de ella, es donde va a ser, se van a tener que fijar para ubicar el link, ¿no es cierto? El link para la clase del viernes. Así que el viernes los espero, acuérdense, creo que habíamos dicho a las 7 de la tarde. Viernes 19 horas, con el práctico números índice, ahí vamos a estar 3 comisiones juntas, y nosotros nos veríamos el lunes que viene, no, porque es feriado, carnaval, vamos a carnavalear, no vamos a carnavalear, vamos a hacer el práctico, nos veríamos el miércoles y viernes de la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, muy bien, vamos a cerrar, ir cerrando. ¿Alguna pregunta? No sé, no les pregunté, alguna consulta, y si no, nos vemos. Profesor, ¿la clase de consulta del lunes la va a pasar? ¿O porque justo toca el feriado? Sí, el lunes seguramente ya me voy a organizar, les voy a ir diciendo capaz que va a ser el martes o el mismo miércoles capaz. Si es el martes se lo pongo en la plataforma, y si es el miércoles se lo anuncio acá en la clase. ¿Sí? Si no está en la plataforma va a ser miércoles. Gracias, profe. Miércoles a la noche. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Hasta luego, nos vemos. Disculpe, profe, antes que termine, me quería hacer una consulta. ¿Será que la clase del viernes es con asistencia? Justo una compañera ahí comentaba que tenía médico. Mira, sinceramente me parece que no va a ser con asistencia porque está fuera de las clases programadas, ¿sí? El Ok. tema es que sería conveniente que traten de ir, más allá de la asistencia. No creo Claro, que sí, sí, tomemos sí. asistencia, pero Bueno, es conveniente porque vamos a ver un práctico que va a entrar en el parcial, digamos, y que no lo vamos a ver en la comisión. bueno, muchísimas gracias. Que ¿No? tenga buenos días. Igualmente.